Vamos a continuar con el siguiente módulo, que es como tal el de resguardos. Ese está dentro de mobiliario, resguardos. Al inicio nos va a cargar una vista así, el listado de todos nuestros resguardos que nosotros hayamos generado. En la parte superior derecha tenemos un filtro por estatus de los resguardos cancelados, resguardos en edición, que como tal nosotros estamos como en captura, se podría decir, y los resguardos validados. ¿Qué es un estatus validado? Una vez que yo ya generé mi resguardo, que ya hice todo el proceso, lo valido. Si no lo valido, mientras no lo valide, el instituto no va a poder ver ese resguardo. Ellos tienen una vista donde dentro del sistema pueden consultar: este bien está asignado a quién, o este empleado tiene tantos bienes. Entonces, si yo no valido mi resguardo, todavía no se va a poder ver reflejado en esa vista de instituto. Y los recientes pues son los que acabamos de hacer. Como tal, no es un estatus, es un filtro para no buscar en todo el listado. Vamos a hacer un ejemplo de creación. Aquí lo que comentaban. El primer paso es seleccionar a qué tipo de empleado le voy a asignar este resguardo. Por default está que a un personal comisionado. Si esto está en rojo, me indica que va a ser a un empleado que está comisionado a mi dependencia. Si esto está así en gris, quiere decir que se lo voy a asignar a un empleado de mi dependencia. Por ejemplo, yo estoy asignada a Secretaría de Hacienda y ahorita yo estoy haciendo pruebas, aquí pueden ver, con un usuario de Secretaría de Hacienda. Si yo me busco y este check está así, no aparezco. ¿Por qué? Porque estoy buscando entre empleados comisionados. El sistema está buscando entre la base de empleados que no pertenezcan a Hacienda, porque le estoy diciendo que busque un comisionado. Bueno, ahora voy a deseleccionar esto y ahora sí, me busco. Y sí aparezco, porque sí pertenezco a Hacienda. No sé si con eso ya quedaría clara la duda que comentaban. Vamos a buscar el que estaba. Este es el empleado que nosotros acabamos de dar de alta. Como pueden ver, ya lo podemos utilizar para generar un resguardo. Lo seleccionamos y ahora seleccionamos qué adscripción. ¿Se acuerdan que nosotros le dimos de alta una adscripción a partir del layout y hicimos otro ejercicio asignando una adscripción mediante el módulo de adscripción? Entonces, por eso me carga 2. Ahora selecciono yo a qué adscripción va a pertenecer ese resguardo. Y la observación. Le damos guardar y el sistema nos redirige a una vista así, donde podemos ver información del resguardo. El estatus ahora es en edición, porque lo estoy capturando. El folio del resguardo. El total de mobiliario que contiene el resguardo ahorita es 0 porque no hemos agregado ningún bien mueble. El resguardante. Y si queremos ver más, le damos aquí en esta parte, ver más, y ya podemos ver la descripción del resguardante y las observaciones que hayamos adjuntado al resguardo. Y en la parte superior derecha también podemos ver 2 botoncitos, que es el de acciones, donde podemos imprimir para generar ya un documento de resguardo en formato PDF, adjuntar, porque el sistema ahora sí nos solicita que una vez que generemos un resguardo, imprimimos y firmamos. Firma el de materiales, la unidad de apoyo y el resguardante. Una vez que firmamos, adjuntamos ese archivo ya firmado, escaneado. Y también podemos cancelarlo. Si se requiere que el resguardo ya, el empleado ya no va a estar en mi área, o no sé. Entonces aquí cancelamos. También desde aquí podemos agregar. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar como tal los bienes que van a pertenecer a ese resguardo. Puede ser uno o más. Al dar clic en agregar, dependiendo de la cantidad de bienes activos que la dependencia tenga,
pues va a depender el tiempo que va a tardar en cargar toda esta lista. Nos carga la lista de resguardos, podemos ver el número de inventario, serie, el artículo que se le asignó a la marca y por último tenemos el estado físico. Por default nos carga en el último estado físico que haya tenido ese bien. Como ahorita estos se cargaron de la migración, la mayoría está en bueno. A menos que haya habido alguna excepción, igual se cargó así. Entonces, si nosotros vamos a darlo al resguardo, pero ya no está tan bueno, lo ponemos regular. O lo podemos dejar como está. Y vamos a ir seleccionando. Las filas que se ponen en gris son las seleccionadas. Vamos a seleccionar 3 y le damos guardar detalle. Y como podemos ver, aquí ya se nos cargaron esos 3 bienes a ese resguardo. Podemos ver todas sus características, inventario, artículo, serie, las mismas que se nos cargaban en la tabla para seleccionar. Y aquí algo importante, podemos ver que este bien, ya el estatus es en proceso de resguardo. Al estar en proceso de resguardo, yo ese bien ya no lo puedo usar para una cédula de baja o para otro resguardo. Eso queda como apartado, que ya está siendo usado en un proceso de resguardo. Entonces, aquí podemos ver en qué estatus los asigna. Y nos damos cuenta también que aún no está resguardado, está en proceso. ¿Qué aplica ahora? Como les decía, ya seleccioné a quién, a qué adscripción, qué bienes va a tener. Ahora me falta validar ese resguardo para que el instituto ya pueda ver que yo generé mis resguardos. Pero para validar, nosotros tenemos que imprimir el archivo y firmarlo y volverlo a escanear. Entonces aquí le damos en acciones, imprimir, y nos genera un archivo como este. No sé si alcanzan a verlo. Los datos que nos va a arrojar son el folio del resguardo, los datos del resguardante, nombre, adscripción, a qué órgano pertenece, órgano administrativo y qué puesto, el listado de los bienes que pertenecen al resguardo y aquí un recuento total y una nota que siempre va ahí. Y en la parte de abajo podemos ver lo que les decía, los firmantes. ¿Quiénes van a firmar? El área de recursos materiales, la unidad de apoyo administrativo y el resguardante. Una vez que ya imprimimos esto, lo firmamos. Ya nos podemos ir aquí. Ahora sí, ya lo tengo firmado, ahora ya lo escaneé, ya lo tengo otra vez en archivo digital. Entonces ahora lo tengo que adjuntar. Podemos hacerlo desde aquí o podemos hacerlo desde el listado del inicio. Si ya estoy segura de que ese es el resguardo, lo vamos a ver aquí como nos carga por default recientes. Vemos aquí está mi resguardo, el resguardante, qué adscripción, la cantidad y el estatus está en edición. Ahora adjunto. Lo mismo, como ya tengo el archivo, lo subo y verifico. ¿Es realmente el archivo? Sí. En dado caso de que no fuera, lo puedo eliminar. Y como en este caso está todo bien, no me equivoqué de archivo, entonces le damos cerrar. Ya adjunté el archivo. ¿Qué sigue? Ahora necesito validarlo. Validarlo para que ya el instituto lo pueda ver. O que simplemente ya no se llevó a cabo el resguardo, lo cancelo. El cancelado se puede hacer en cualquier momento, aunque el resguardo ya esté validado, se puede cancelar. Le damos validar y nos pregunta si deseamos realmente validar el resguardo, le seleccionamos que sí. Entonces ese resguardo ya lo podemos encontrar aquí en la lista de validados y es este. Y ahora lo único que podemos hacer es adjuntar en dado caso de que instituto revisa resguardos y se da cuenta hasta que llega el instituto que no era el archivo que se adjuntó o las firmas no son claras o no sé, X motivo, el instituto necesita que se reemplace ese archivo, lo pueden hacer. Pueden ver todavía el resguardo o pueden cancelarlo.
Si se cancela, los bienes pasan a estar activos. Aquí, como podemos ver, el estatus ya es resguardado. Entonces, este bien ya no puede ser usado en otro proceso porque está resguardado. Si yo quisiera darlo de baja, necesito cancelar el resguardo para que el bien quede activo y ahora sí me permita asociarlo a un proceso de baja. Entonces podemos cancelarlo igual en cualquier momento. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Había una pregunta, Lidy, ahí en el chat donde mencionaba que la fecha no se incluye en el resguardo. Perdón. Los resguardos se caducan a fin del año de ejercicio, cada 31 de diciembre. Ese proceso va a ser automático. Todos los resguardos que tengamos validados o en emisión o en proceso, cada 31 de diciembre se van a cancelar. Pero los resguardos que estén validados, supongamos que tuviera, no sé, 10,000 muebles asignados a este resguardo. Imagínense venir en enero y volver a seleccionar esos 10,000 muebles. Va a ser algo pesado. Entonces se pensó que en ese proceso de cancelación masiva automática, los resguardos que estén validados se dejen en edición. ¿Para qué? ¿Por qué en edición? Porque ustedes van a venir en enero, imprimen, vuelven a firmar y validan. Pero ya no se van a dar a la tarea de seleccionar uno por uno el bien, sino se va a generar un resguardo a partir de otro. Tengo una duda. Por ejemplo, los registros de años anteriores o del ejercicio anterior, ¿podremos sacar el reporte una vez que haya concluido? Sí. Aunque se cancele el resguardo, el historial queda. Ok, perfecto. Sí, porque nosotros al menos, la unidad de transparencia nos pide un reporte de los inventarios de manera semestral o anual para subir a plataforma todo eso de los bienes con los que cuenta el instituto. Sí, nada más que cambia de estatus el resguardo y se liberan los bienes, pero el historial sigue de la base de datos. No se... Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. En el formato venían 2 columnas con artículo. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Uno aparecía como artículo y el otro como artículo descripción, no sé cómo aparecía. Sí, es que anteriormente en el sistema se utilizaba un nivel más de clasificación, artículo y artículo específico, pero para nuestro caso se refiere a lo mismo. Ya no implementamos otro nivel más. No sé si por ahí va su pregunta, licenciado, o era otra cuestión. No, sí, más bien como para no repetir los campos, porque veía yo la misma información en una columna o en otra. Entonces, si para lo actual ya no aplica, digo, ya no lo veo como tan necesario poner esa otra columna. Ok. Bueno, no sé si tengan otra pregunta más. Una pregunta. Sí, una pregunta. Con relación a la cantidad de bienes que puede resguardar una persona, ¿hay algún límite? Porque en el SISMOB máximo podíamos asignar 30 bienes, o más bien asignarnos sí se puede, pero para imprimir solamente te permitía imprimir máximo 30 bienes. No, en este caso en SIAPE no hay ningún límite. Ok, entonces en este caso sí podríamos tener resguardados una cierta cantidad, pero si quiero imprimir solamente uno a esa misma persona, ¿se puede? ¿Solo un bien? Sí. En el caso de nosotros, a veces por cuestiones de auditorías o las cédulas de actas nos piden que tengamos el bien o el resguardo de cierta cantidad de bienes únicamente. Aunque la persona, por ejemplo, tiene 50 bienes, pero yo solamente necesito imprimirle 5. Mire,
El sistema permite que usted pueda generar más de un resguardo a una persona. Creo que por ahí va su pregunta, ¿no? Creo que en el sistema anterior no permitía que esa persona pudiera tener más de un resguardo. Aquí en este sistema la persona puede tener más de un resguardo. Para el efecto de lo que usted comenta, usted podría a esta persona generarle más de un resguardo. Y obviamente separar la cantidad para que no exceda la cantidad que por norma tienen que asignarle, ¿no? Entonces tendría un resguardo, por ejemplo, si en total le va a resguardar 50, a lo mejor tenga un primer resguardo con 15, otro segundo resguardo con otros 15, ya llevo 30, y un último resguardo con 20 y ya generaría los 50. Entonces, si usted quisiera imprimir, ya la impresión sería por separado, por cada resguardo. Pero así, imprimir un solo equipo, o se refiere a un solo equipo o un solo resguardo. A un solo equipo. Bueno, en ese caso tendría usted que hacerle un resguardo por un solo equipo a la persona, pero de un resguardo imprimirle algo, pues no funcionaba, no es como tal un resguardo, ¿no? Porque puede generar diferentes versiones de un solo documento. O sea, cuando el usuario te firma el listado con todo, ¿no? Yo no le puedo sacar uno porque va a decir que tiene solamente uno, cuando en realidad tiene 15, ¿no? A menos que se refiera a un reporte por bien y pues ahí se impriman, no sé, las características del bien y a quién está resguardado, pero ese sería ya un reporte más específico. Disculpe una pregunta. Sí, a ver. Correcto, le agradezco. Adelante, la pregunta. Sí, en el caso de los resguardos que se suben firmados, me parece que el archivo pesa máximo 2 megas. Y en este caso, y pesa más en el caso de OHTLs, que solamente el director resguardante y no el planteles de los bienes. Si se supera el peso del archivo, ¿cómo se puede hacer ahí? Bueno, habría dos opciones. Una, como ya le comentaba a la compañera anterior, en vez de que usted haga un solo resguardo a esa persona, usted le puede generar más de un solo resguardo. Y entonces, obviamente, ya no tendría un solo documento con 1,000, 2,000 registros. No sé si me explique. Sí, aunque ahí sería demasiadas archivos para un solo plantel, cuando aquí se maneja por lo general un solo. Sí, exactamente. Demasiadas cuentas y todo, y ser más revuelto la información. Pero bueno, tendríamos que ver, mire, nosotros la verdad es que esa prueba no realizamos para saber cuánto llegara a pesar un archivo que tuviera más registros. No sé si me explique. Entonces, lo que hacer, si gusta, es hacer nosotros una prueba, más o menos. ¿Recordará ustedes cuántos registros tenían ustedes ahí con algún resguardo, más o menos? Sí, en el caso de uno de los planteles que más bienes tiene, puede ser aproximadamente unos 2,500 bienes. Ok, vamos a hacer nosotros una pruebita con algún resguardo de 3,000 y le comentamos entonces cuánto llegó a pesar el archivo. Porque entendemos que un archivo es más reducido, ¿no? Sí, porque en la forma del formato que maneja aquí es CIAP, por bien se generan muchas hojas, a diferencia de los formatos que nosotros manejamos dentro de nuestro propio sistema, se manejarían menos hojas, aún así se nos hace bastante, yo creo que para el de ustedes cesarían mucho más. Pero sí, si me puede después comunicar alguna otra opción. Sí, vamos a hacer esa prueba a todos, de una vez les comento, ¿no? Vamos a hacer esa prueba para ver de qué tamaño queda. Si llegara a ser necesario aumentarle el límite, también lo vamos a hacer sin problema, ¿no? Es por cuestión de optimizar el recurso, únicamente que está limitado a 2 megas. Pero tendríamos que probar cómo sale, qué tamaño sale el archivo, si es esa cantidad de registros, ¿no?
Gracias. No, de nada, para servirle. Adelante. Otra dudita, perdón. En relación a los resguardos, ¿la impresión va a ser de manera anual o semestral? Esa es una. Otra, respecto a lo que comentaba la compañera anterior sobre la impresión de un registro o la impresión de un resguardo. En el caso de todos los que manejamos el SISMOC, tenemos un área que resguarda, ¿no? O sea, tiene a su resguardo toda su oficina. Sin embargo, se le compró un cañón proyector y se le va a asignar el resguardo de ese cañón, ¿no? Pero él, pues, en el SISMOC ya tiene su registro con toda su oficina. Entonces, yo le agrego el cañón a los demás registros. Para la impresión, le vuelvo a imprimir todo el resguardo, o sea, todos los bienes. No, mire, o se puede imprimir solo el cañón, seleccionar solo el cañón e imprimirlo para que me firme solo del cañón. No, mire, usted ya tiene un resguardo por 10 bienes, vamos a suponer, eso es lo que tiene la persona. Y le va a asignar una impresora o a lo mejor una impresora y una mesa más, no sé. Lo que debe de hacer usted es crear otro resguardo a la persona solo por esos 2 bienes. El resguardo que usted tenía ya sigue vigente, o sea, ese resguardo por 10 bienes se lo firmó la persona y va a tener una vigencia según la normatividad, según nos indicó Patrimonio, todos los resguardos tienen una vigencia de 1 año y caducan, hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, ese resguardo que ya le firmaron tiene validez hasta el 31 de diciembre. Ya quedó así. Lo que usted debe de hacer para no volver a capturar nuevamente todo es generar un nuevo resguardo con ese bien o con los 2 bienes o con los bienes que le desea agregar a esa persona. Pero esa persona va a tener 2 resguardos, uno por 10 bienes y otro por 2 o por 3 o por 1. No sé si me explique. Sí, se explica. Entonces, o sea, el sistema va a estar, ahora sí que de repetidos, ¿no? O sea, me va a aparecer 3 veces dirección, por ejemplo. Va a tener 3 veces, por ejemplo, va a aparecerle 2 veces la misma persona, pero con diferente resguardo. Ajá. 2 resguardos la persona, uno con 10 elementos y otro con 2 elementos o con 3. Ok. Por ejemplo, es más fácil así, porque en algún momento le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar estos equipos, pero te lo voy a dar por 6 meses. Usted le hace un resguardo por 6 meses, vamos a suponer, a los 6 meses usted lo cancela, pero no cancela todo el resguardo, sino nada más ese que le dio por 6 meses. Ya, de hecho, para mí era más fácil como antes. Pero bueno, ahora otra duda. Ya lo que usted comentó de que al año caducan, entiendo que al año lo que es el módulo de mobiliario le va a pasar lo mismo que de vehículos, que se eliminan todos los resguardos. De ser así. En el caso de vehículos se hizo así porque la cantidad de información es menor. Pero en el caso, ya lo explicaba el ingeniero Lidiana hace un momento, en el caso de los resguardos de mobiliario, lo que va a suceder es que el resguardo actual se va a cancelar, pero se va a generar uno nuevo automáticamente. Ah, ok. Lo va a dejar en edición a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Para qué? Para que ustedes, si desean actualizarlo, si desean meterle más cosas, si desean quitarlo, lo desean modificar, lo hagan para que lo vuelvan a generar, pero no se va a eliminar, sino se va a duplicar uno nuevo, se va a generar uno nuevo a partir de uno existente, solo si ya fue validado. ¿Sale? Ah, ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Una pregunta, por favor. En años anteriores se generaba un resguardo por parte del SISMOC para bienes patrimoniales y un resguardo del sistema de MOVI equipo para bienes de control dependencia. Entonces entiendo que a la larga un mismo resguardo mediante este módulo de la CIAP va a generar un solo resguardo y ahí van a exactamente los 2 tipos de mobiliario, ¿verdad? Ahora, así es.
Entiendo también que la nomenclatura de los números de inventario han cambiado. Anteriormente eran 5 números para el número de clave de la dependencia, más 4 del año de registro. Venía un dígito verificador o diferenciador, 0 para patrimonio, 1 para dependencia y luego 5 que eran los números consecutivos. Ahorita ha cambiado, se supone que son 8 para dependencia. Sí, pero no tenemos un dígito diferenciador con el que podamos decir este es un bien patrimonial o este es un bien de dependencia, porque en el formato de resguardo tampoco se hace la diferencia. La razón por la que se hizo ese cambio tiene que ver en términos de reetiquetado, licenciado. Ajá. Resultaba que cuando ustedes en algún momento pasaba un bien de patrimonio a control interno por su depreciación, como le explicaba hace rato, lo que ustedes hacían era crear una cédula de baja en patrimoniado, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí. Le daban de baja y luego le volvían a dar de alta como interno. Sí. Ahora eso ya no va a pasar. Por esa razón el bien ya no tiene, el número de inventario ya no tiene ese diferenciador. Porque un bien va a pasar automáticamente de patrimonio a dependencia. Bueno, no automáticamente, cuando se haga alguna... Por la depreciación que decía hace ratito. Exactamente. Ajá, sí. Entonces, ya no... Imagínense que yo es un valor, le di de alta como un patrimoniado. Sí. Y le tiene el dígito verificador que dice que es patrimoniado. Pero se deprecia y me sigue diciendo que es patrimoniado. O sea, tendría que cambiar de número en su caso, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, por eso es de que con patrimonio se vio que precisamente había algunas cuestiones que para un proceso de unificación como el que se trata ya no iban a ser necesarias. Okay. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que usted tenga que generar otra etiqueta solo por el dígito verificador. Sí. Muy o bien. Por su depreciación, ¿sí me explico? Sí, completamente. Ok. Ahora, lo que preguntaba hace ratito en el chat, en una tablita que pusieron para diferenciar bienes patrimoniales y de dependencia, decían que era 72 UMAS, cuando nosotros tenemos la información que son 70. Nada más para corroborar, ¿sí cambió el número de UMAS o sigue siendo 70 y en la tablita aparecía como 72 por error, digamos? Bueno, compañeros de patrimonio, bueno, nosotros la verdad tenemos ese dato porque pues así nos lo pasaron, ¿no? Pero no sé cómo sea ahorita, si es 72 o 70. Creo que ya es 72 porque cada año va aumentando, ¿eh? Pero a ver que nos confirme patrimonio, por favor. Ingeniero, por ahí siguen siendo 70 UMAS, así está marcada la ley. Lo que cambia es el monto de la UMA. Costo de la UMA, sí. Cambia de manera anual. Ok, hacemos entonces el ajuste ahí, a lo mejor nada más es la etiqueta que tenemos, ¿no? Y ya lo revisamos, qué buena observación. Que nos corrijan esa parte, por favor. Sin problema modificamos ese dato, ¿no? Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias. Una pregunta, por favor. Adelante, por favor. ¿Podría tocar el tema en cuestión de transferencia interna de mobiliario de un compañero a otro, por favor? ¿Cómo va a proceder en ese aspecto? O sea, de un resguardo a otra persona. Exactamente, un mueble que tenga un compañero y ya no lo necesita, pues vamos a dárselo a otro, a hacerle la transferencia. ¿Cómo va a proceder? Gracias. Sí, en ese caso no hay como tal un mecanismo de transferencia de resguardos. Aplicaría cancelar el anterior y generar uno nuevo a partir de esos bienes que quedaron activos. Por ahora no hay un mecanismo de transferencia de resguardos. Gracias, muy amable. Había un requerimiento por ahí, no sé, corrígeme, Lidy, ¿sí se puede generar un resguardo a partir de otro? Por ahora no, Inge, está como requerimiento. Ok, ese es un requerimiento que tenemos pendiente, o sea, lo que usted dice sería generar otro resguardo a partir de otro. O sea, la única
condición que vamos a aplicarle ahí es que el resguardo que deseo duplicar, por así decirlo, esté cancelado. O sea, para que, por ejemplo, lo que usted decía, o la otra, plantear ya veríamos con el Instituto de Patrimonio para ver cómo podría ser un proceso de transferencia propiamente, pedir un resguardo a otra persona. Pero qué buena observación, lo vamos a llevar lo vamos a anotar y con gusto analizamos con el Instituto de Patrimonio, con la idea de que sea mucho más simple para ustedes y sencillo los movimientos, ¿no? De los resguardos ahí. Una pregunta, por favor, ingeniero. Adelante. Con relación a la impresión de los resguardos, la pregunta es la siguiente. Va a haber una manera va a ser ordenado de manera alfabética, digámoslo así, ya sea por número de inventario o por tipo de artículo, porque estoy viendo en el que el listado que tienen ahorita está de terminación 72, 71, 70, no va en orden alfabético o en orden, digámoslo así. Y en el SISMOB lo revolvían, no salían organizados por ninguna forma, salían todos los bienes revueltos, no venían organizados ni por número de patrimonio, ni por tipo de bien, o no sé. ¿Puedes imprimir el resguardo, Lidy, por favor? Ahí lo ven. ¿Puedes aumentarle, por favor, para que logremos ver? La verdad es que no sabemos específicamente qué criterio debería utilizarse, ¿no? Pero sí podemos aplicarle un ordenamiento. Si se dan cuenta, casi bien ordenado del mayor a menor.